Ok, ahí déjame que termino de redondear esto y después te contesto la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que significa este modelo de pequeña señal? Fíjense que nos dice que cuando yo pongo una señal BGS, esto me va a producir 447 microamperes por cada volt, ¿sí? Por cada volt de BGS que yo ponga me va a producir 447 microamperes de corriente, y aparte tengo una resistencia de 20K. En paralelo, que es la misma resistencia de salida del transistor, producto de la pendiente esta. Esta pendiente acá, ahora, son 20K. ¿Sí? Y aparte yo tenía en el circuito esta R que era 4K. ¿Sí? Que está colgada entre el drain y la fuente. La fuente para señal es 0. O sea que en realidad esa resistencia está entre este punto y tierra. ¿Se ve? Entonces, el modelo completo de pequeña señal me queda así. 4K. Este es el drain, este es el source. La fuente de tensión iba acá, pero como es un valor constante que yo le paso señal y la tipa no es constante, me la saco de encima. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo le pongo 50 milivolt de BGS, yo acá voy a tener 447 microamperes sobre volt por 50 milivolt. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? $447 a la menos 6 por 50 a la menos 3. Escribí cualquier cosa. $447 a la menos 6, ¿no? Me da 2,23 por 10 a la menos 5, o sea, me da 22,3 microamperes. Esa es la corriente de señal que yo voy a tener acá. ¿Sí? Y esa corriente va a pasar por esas dos resistencias y me va a producir una BDS de señal de 22,3 microamperes por 24K, porque están en, perdón, 24 no, están en paralelo, tengo que hacer el paralelo de 20,4 que me va a dar muy parecido a 4, ¿sí? Es 24 dividido 4 por 20, 80, ¿no? Me da 3K, el paralelo. Esto de acá es 20K en paralelo con 4K. ¿Cuánto me da eso? Bueno, son 22,3 a la menos 6 por 3K. Me da 0,067. O sea, 67 milivolts. ¿Sí? Voilà. Gráficamente, ¿qué teníamos? ID tenía un valor de 1 miliampere, habíamos dicho. VGS tenía un valor de 5,47, ¿era? Este era el valor de DC. Y BDS tenía un valor de 6 volt, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahora cuando ponemos señal? Bueno, cuando ponemos señal, la BGS que ponemos son 50 milivolts, ¿sí?
Entonces, VGS vale 50 milivolts. Fíjense que 50 milivolts va a estar bien chiquitito ahí abajo. Esto va a ser VGS, minúscula. ¿Sí? Esa VGS, esa señal está montada arriba de la otra tensión. Con lo cual, si yo acá quiero dibujar la VGS, que es la total, va a ser así. Ustedes van a ver 5,47 volts y una oscilación muy pequeña que son los 50 milivolts de señal. ¿Sí? De la misma manera, cuando ustedes hacen eso, ahora están viendo 22,3 microamperes de variación en la corriente de drain. Esta sería I de pequeña. Cuando quieren ver la I de total, va a ser esa misma, pero montada arriba de la corriente de DC. Difícil que la vean así, porque en un miliamper ver 50 microamperes es bastante chica, pero bueno, de eso se trata, de pequeñas señales, ¿no? Y la BDS les va a dar 67 milivolts, es decir, que la BDS sería BDS, y después la montan acá, ¿sí? Entonces, esas señales les quedan montadas arriba de las señales de DC. Fíjense que la BDS les da 67 milivolts con una BGS de 50 milivolts. Logramos una ganancia mayor que 1, no es A que ganancia, es BDS sobre BGS nos da, es 67 sobre 50, nos da 1,34. Para el primer amplificador, bien, pasamos el 1 por lo menos, ¿sí? Obviamente que no es nuestra intención acá tratar de hacer el amplificador de la mayor ganancia posible, pero tranquilamente podríamos haber hecho los cálculos distintos, agrandar la resistencia de salida, por ejemplo, y tener ganancia de 10, de 20, de 50, de 100, ¿sí? Ok, entonces, de vuelta, vamos a dibujar, esperen que voy a dibujar adrede estas variables con verde, verde, y verde. Entonces, el modelo de pequeña señal lo que les da es la relación de lo que dibujé en rojo, o rojo-violeta, depende cómo lo vean. Esta y esa. ¿Sí? Las que están en línea punteada son los valores de DC. Los valores de DC se los dan las ecuaciones. ¿Sí? La ecuación de saturación o la ecuación de triodo, cualquiera de las dos. Y la total es obvio que es la suma de ambos. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. Entonces, ahora a la pregunta que me hizo Nicole. ¿Cuándo uso o hasta dónde uso el modelo lineal incremental? Si yo tengo este circuito, por ejemplo, facilísimo, B igual a I por R. En DC tiene este modelo. En pequeña señal, yo hago la derivada de B con respecto a I y me da R, con lo cual R también es la resistencia de pequeña señal. Entonces, B chica ahora va a ser R por I chica. Esto también es el de pequeña señal. ¿Cuándo lo puedo usar? Todo lo que quiera acá. ¿Por qué? Porque coinciden. La resistencia es lineal. Entonces, yo si le quiero poner 10 milivolts
si le quiere poner 100 milivolts, si le quiere poner 1 kilovolt, el modelo es el mismo, ¿sí? Entonces no me tengo que preocupar por la amplitud que le pongo. Ahora, yo tengo un dispositivo como el diodo puede ser, o como el transistor, ¿sí? Yo sé que ID es K sobre 2 por BGS menos BT al cuadrado, ¿sí? Entonces, yo me paro en un punto y digo, vamos a hacer una aproximación lineal. Entonces digo, ID vale la ID que tengo acá, más la derivada de ID con respecto a BGS por BGS, más, puedo seguir, la derivada de ID con respecto a BGS 2 veces por BGS cuadrado, más, puedo seguir, ¿sí? Este es el término con a este término yo le llamo DC, y a este término de acá yo le llamo pequeña señal. Entonces, este de acá, si ustedes lo saben reconocer, es GMBGS, ¿sí? Entonces, cuando ahora yo ¿y cuánto vale este de acá? Bueno, ese de acá, fíjense que me queda la primera derivada, me queda K por BGS menos BT, la derivada segunda de ID con respecto a BGS 2 veces, me queda K, ¿verdad? ¿No? Entonces, este término va a ser K por BGS cuadrado, ¿sí? Entonces, ustedes me dicen, ¿cuánto puedo hacer grande yo mi señal BGS? Fíjense que acá yo tengo dos términos, ¿sí? GM-BGS, que es lo que me aporta la parte lineal, y después tengo este otro cuadrático. ¿Qué es lo que hace ese cuadrático? Y ese cuadrático me suma algo para que yo me pegue un poco más a la curva, ¿sí? Ese cuadrático, si BGS es pequeño, es decir, acuérdense, BGS pequeño es la diferencia, es lo que yo me muevo acá, a partir del BGS de DC, ¿sí? Entonces, si yo no me muevo muy lejos del punto de polarización, este tiende a 0 y yo me quedo con este. Pero cuando yo empiezo a agrandar BGS, este se empieza a hacer notar. Y llega un punto que es más grande. O sea, cuando yo me voy... Cuando yo me voy por acá, con la señal, fíjense que el término lineal me predice esto. Y el término cuadrático me predice todo lo que falta para llegar a la curva cuadrática. Entonces, lo que yo quiero es que este término KBGS cuadrado, que ese sea chico en comparación al lineal, ¿sí? ¿Cuánto chico? Y no sé. Eso se llama distorsión. ¿Cuánto de distorsión? ¿Un 1%? Bueno, 1% de GMBGS. ¿Sí? Y de ahí despejan BGS. BGS lo hacen, fíjense ustedes quieren que esto sea menor, ¿sí? Entonces BGS lo hacen menor que GM sobre 100 por K, por ejemplo, si quieren tener esa distorsión, ¿sí? ¿Cuánto da acá? ¿Cuánto era el GM? A ver, hagamos este número, a ver cuánto nos da. GM, ¿dónde estaba el GM? ¿No sería GM por 100 en vez de dividido? Este es el término cuadrático, ¿sí? Yo quiero que sea el otro término 100 veces más chico. O 10 veces más chico, algo, pero tiene que ser más chico, ¿sí? El cuadrático tiene que ser más chico. Ah, está bien, perdón. Sí, sí. ¿Cuánto vale el GM? A ver. ¿Dónde lo habíamos sacado? 447 microamperes sobre volt. 447 microamperes sobre volt. Dividido
100 y dividido el K. K valía 100 microamperes sobre vol cuadrado, ¿no? Este se me va con este se me va con este. ¿Cuánto me da esto? Me da 4,47 dividido 100 vol. Y esto es 0,447 volt. ¿Sí? O sea, 1, 2, 3, 44,7 milivolt. Entonces, si ustedes quieren que en el circuito, ustedes quieren tener menos de un 1% de distorsión en el sentido de que el término cuadrático empiece a ser significativo con respecto al lineal, pequeña señal, el límite lo pondrían ahí, en 44,7. ¿Sí? No es que sea que deje de ser pequeña, es que deja de ser pequeña contra las cosas que ustedes despreciaron. ¿Sí? Y lo que ustedes despreciaron acá son los términos de orden cuadrático para arriba. Ustedes podrían haberle puesto un 10% de distorsión. Bueno, si ustedes se bancan un 10% de distorsión, entonces podrían llegar hasta 444 milivolt. El modelo le seguiría dando, pero ahí tendría que tener cuidado de decir, ojo, esta señal que me da, el 10% de eso en realidad es error, porque hay un término cuadrático que no tuve en cuenta y que tiene el 10% del tamaño. ¿Sí? Bueno, y así, son libres de pequeña señal, son libres de ustedes decir cuándo termina, pero el precio que están pagando es error. ¿Sí? ¿Cierra? Ok. Sí, bárbaro. Perfecto. Bien. Ok. Vamos ahora entonces con y con el diodo pueden hacer lo mismo. La curva del diodo es exponencial, pueden calcular. El diodo tiene más términos, tiene orden 2, 3, 4, 5. Esta es cuadrática, ustedes hacen la derivada tercera, les da 0. Se terminó acá. Pero en el diodo pueden tener más términos, cúbico, de orden 4, etcétera, etcétera. Ok, entonces, ahora vamos a ir a la segunda parte, que es la otra parte que nos queda. O sea, esta es la base para hacer circuitos y analizar circuitos en ADCA 1, en análisis de diseño de circuitos analógicos 1. Ustedes lo que van a hacer es amplificadores y los van a analizar de esta manera. Van a reemplazar el circuito por su modelo de pequeña señal y van a ver qué ganancia tiene, ganancia de corriente, ganancia de tensión, van a ver cómo agrandar las cosas para que la ganancia de tensión sea más grande o más chica, o la de corriente. Y van a hacer un montón de maravillas y van a probar los amplificadores en el laboratorio y les van a dar, y si quieren se pueden hacer un mini equipo de música. ¿Sí? Ahora, y acá hago una pausa y les recomiendo. Tomen un circuito. Ese circuito, por ejemplo, que yo les hice, este así, con la R y una fuente acá, ármelo en el T-Spice. Pónganle una fuente de tensión acá, que sería el equivalente de una VGS, una fuente de AC. Pónganle una pequeña señal sinusoidal o triangular o cuadrada, y fíjense cómo varía la corriente acá, y fíjense cómo varían las tensiones. Y denle vuelta a eso hasta que se les acomode. Esto lleva un tiempo. ¿Sí? Prueben, experimenten con eso. Esta VGS, como les decía, ustedes ponen un generador. Si pudiésemos ir al laboratorio, podrían agarrar un generador, conectarlo y ponerle una tensión. Ya les digo, esa tensión, para el análisis que hicimos, puede tener cualquier forma y cualquier frecuencia. Y de hecho, si yo a la frecuencia de esta señal, con el modelo que armé, que era así, le pongo una frecuencia
de 1 kilohertz, o 1 milihertz, o 1 terahertz, para el modelo este es lo mismo. Yo no tengo nada ahí que varíe con la frecuencia. Entonces, cualquier frecuencia que yo le pongo, este modelo me va a dar lo mismo. Entonces, este es un modelo lineal incremental, pero falta que le agregue los componentes para modelar qué pasa en frecuencia. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, básicamente lo que yo tengo que agregar son las capacidades que tiene el dispositivo. ¿Se acuerdan cuando vimos el diodo que tenía una capacidad en paralelo? Y en definitiva, esa capacidad en paralelo hace que para cierta frecuencia la corriente, en vez de pasar por el dispositivo, se vaya por la capacidad. Entonces ahí ustedes dejan de ver el efecto del dispositivo en sí mismo y empiezan a ver puras capacidades. Entonces, de lo que trata esta segunda parte de la clase es de ver todas las capacidades que tiene el transistor MOS, que son casi las del capacitor MOS. ¿Sí? Es simplemente que hay que acomodar algunos conceptos. ¿Por qué? Y porque ahora tengo 2 terminales más. ¿Sí? Antes tenía el source y el drain. Antes tenía, perdón, el gate y el sustrato. Ahora tengo source y drain. ¿Sí? Ok. Entonces, primer capacidad que veo. Bueno, la primera que veo es la que veo cuando miro en el gate. ¿Qué veo cuando miro en el gate? Bueno, de una lo que veo es el capacitor del óxido, porque ese está físicamente ahí. ¿Sí? Entonces, el C del óxido lo veo. Ahora, ¿qué veo después del C del óxido? Bueno, eso ya depende del modo de funcionamiento del transistor. ¿Se acuerdan que el capacitor MOS podía estar en acumulación, vaciamiento o inversión? Y la capacidad del óxido que yo veía era esta así. Acá estaba acumulación, acá estaba vaciamiento, acá estaba inversión. Entonces, si estoy en vaciamiento voy a ver las dos en serie físicamente, ¿no? La del óxido y la de vaciamiento. Si la VGS está en 0, que era la situación de corte, esta era ID, era cuando VGS era menor que VT, no tengo corriente, estoy en corte. Normalmente eso va a caer adentro de la zona de vaciamiento. ¿Sí? Es una tensión menor que la de umbral y mayor que la de flatband. Entonces ahí tengo las dos capacidades en serie. Si quisiera saber exactamente cuánto vale, bueno, me tengo que meter en la curva para adivinarlo. ¿Sí? Yo sé que va a ser más chica del óxido, pero tendría que ver cuál es el tamaño de la zona de vaciamiento. Si nos interesa calcularlo, la calculamos porque ya tenemos todas las cuentas del capacitor MOS. No es algo que nos interese demasiado. Eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa si estoy en inversión? O sea, si la VGS es mayor a VT. Bueno, en el capacitor MOS veía C del óxido, porque se acuerdan que abajo estaba el canal. ¿Sí? Entonces veía nada más que C del óxido. Ahí la zona de vaciamiento ya no variaba más. Me quedaba C del óxido. ¿Qué pasa en el transistor? En el transistor resulta que yo creo el canal acá abajo, pero ahora yo tengo dos terminales que se contactan con el canal. Entonces, si yo estoy en triodo, cuando yo estoy en triodo, ese canal está todo formadito y parejito. Vamos a dibujarlo así. ¿Sí? Entonces es como que yo tengo una lámina de metal, de un lado lo tengo conectado al source, del otro lado lo tengo conectado al drain. Entonces, la capacidad que tengo acá, C del óxido, de un lado está conectada al gate, y del otro lado está conectada, de un lado al drain y del otro al source. Eso es un nodo metálico. ¿Sí? Todo el canal ese que yo tengo abajo del transistor MOS es electrones, o sea que está todo al mismo potencial. Es como la cara de abajo del capacitor.
que se me conecta por un lado al drain y por el otro lado al source. Entonces, esto yo puedo aproximar y decir que me queda la mitad de C del óxido contra el drain y la mitad de C del óxido contra el source. ¿Sí? Entonces, si estoy en triodo, mitad de C del óxido contra el source, mitad de C del óxido contra el drain. ¿Ok? Entre estos dos terminales y el sustrato no veo nada. Pero eso si estoy en triodo, es decir, si estoy en esta parte de la curva. Esto es la curva de salida. En algún punto por ahí que es triodo. ¿Qué pasa si estoy en saturación? En saturación estoy en esta otra parte. En saturación, acuérdense que el canal no llega al drain. Yo la C del óxido la sigo teniendo acá, pero ahora todo este canal me conecta con el source. Con el drain no me conecta, porque es más, me quedó acá ese pedacito de zona de vaciamiento. ¿Sí? ¿Cómo me queda ahí la capacidad? Bueno, uno pensaría intuitivamente, me queda toda la de C del óxido entre el gate y el source. Contra el drain no me queda nada. En realidad, si uno desarrolla la expresión de la carga, nos va a quedar 2/3 de C del óxido entre el gate y el source. O sea que si estamos en saturación, yo lo que tengo que poner es una capacidad entre gate y source de 2/3 C del óxido. ¿Sí? Ok, eso es todo lo que puede pasar con la capacidad de gate. Fíjense, no hay ningún fenómeno nuevo, ya lo habíamos visto antes. Lo único que sucede acá es que como yo tengo dos nuevos terminales, dependiendo cómo establezca yo la conducción entre esos dos terminales, la puedo repartir esa capacidad de alguna manera. ¿Sí? Acá tienen un cuadrito que les dice qué es lo que pasa en corte, en triodo y en saturación, con la capacidad entre gate y sustrato, o entre la capacidad entre gate y source y gate y drain. ¿Sí? Entonces, en corte, si ustedes me dicen que estoy en corte, yo lo que voy a tener que hacer es poner una capacidad entre el gate y el sustrato. Si ustedes me dicen que estoy en triodo o en saturación, bueno, ahí tengo que ver, porque en un caso voy a poner un medio para cada lado, esto sería triodo, y si estoy en saturación, esa capacidad del gate voy a poner 2/3 entre gate y source. ¿Me siguen hasta ahí? Ok. Bien. Entonces, esta es, llamémosle capítulo 1, capacidad de gate. La capacidad de gate puede hacer todas esas cosas. Capítulo 2. Capítulo 2 son las capacidades de difusión. El source y el drain son junturas. Si esto es el gate y esto es el drain o el source, cualquiera de los dos, es un pedacito que está dopado con difusión sobre un sustrato. ¿Sí o no? En el caso de un NMOS, viéndolo de costado, si esto es el drain o el source, esto está dopado N y el resto está dopado P. O sea que ustedes acá tienen una juntura. ¿Sí? Una juntura que está en inversa, porque ustedes esa juntura no la quieren poner en directa. La tensión de drain o la tensión de source en un NMOS siempre está por arriba de la tensión de sustrato, que es la que ponen a tierra. Esos dos diodos no tienen que activarse en directa. ¿Sí? Su único objetivo ahí es
ustedes tener dos lugares para hacer un desbalance y que la carga vaya de un lugar para el otro, del source al drain. Entonces, esas dos junturas están en inversa y ustedes saben que una juntura en inversa tiene capacidad, ¿sí o no? Y es más, tiene esta expresión. ¿Se acuerdan cuando lo vimos esto? La capacidad de una juntura en inversa tiene esta forma. CJ0, que es la capacidad sin tensión aplicada, dividido 1 menos la tensión de continua que tengan, dividido phi b a la m. Phi b era el potencial del n menos el potencial del p, depende cómo estén topados, y el m para una juntura abrupta valía 1 medio, y si la dopaba diferente, con un perfil diferente, me podía dar otro número que no sea 1 medio. ¿Se acuerdan de esto, no? Hicieron el laboratorio, lo simularon, ajustaron las curvas, hicieron el RC. Ok, el único detalle que aparece acá, que tienen que tener en cuenta, es que es un detalle nada más, así que no los quiero agobiar con esto. Recuerden, es la capacidad de una juntura en inversa. La juntura, la capacidad de la juntura tiene estos parámetros. ¿Sí? Depende de cómo yo haga el dopado, me va a dar CJ0, phi b y el numerito m. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que sucede acá es que esto es como una caja de zapatos, el source o el drain, o sea, la difusión penetra, ¿sí? Y no es lo mismo lo que se ve del fondo que lo que se ve del costado, que lo que se ve cuando ustedes miran desde abajo del gate del transistor. Entonces, acá se agrupan, es como que tuvieran un diodo por cada lado de esa caja, ¿sí? Entonces, tienen este lado y este lado. Esos tres lados son tres caras paralelas que tienen un área. Entonces, eso le van a llamar CJ de sidewall. Sidewall son las caras, las paredes de los costados, ¿sí? Entonces, les va a dar, el que les hace el modelo, les va a dar cuánto vale CJ0, cuánto vale phi b y cuánto vale m para estas tres caras, ¿sí? A eso les va a llamar CJ0SW, phi b SW y MSW. Entonces ustedes pueden ir con esas tres caras, calculan el área, le aplican estos parámetros y sacan la capacidad. Ahora, la cara de abajo está viendo el dopado del fondo que es distinto. Entonces, esa va a haber un CJ0B de bottom, un phi b de bottom y un M de bottom. Y estos tres numeritos para esa cara van a ser distintos. Y después van a tener otro más para esta cara que está pegada contra el canal, que es distinta. Y esa va a tener un CJ sidewall gate, así le han puesto, un phi b sidewall gate y un M sidewall gate. ¿Sí? Entonces, tienen parámetros distintas, tienen áreas distintas, pero no deja de ser la capacidad en inversa de un diodo. Tienen que considerar cuántas capacidades. 1, 2, 3, 4 y 5. La cara de arriba está pegada al metal, así que esa no cuenta. Pero las otras 5 son 5 junturas con sus capacidades en inversa. Entonces todas esas hay que calcularlas y ponerlas. ¿Sí? ¿Dónde van físicamente en el transistor? La del drain va acá, esto es el drain, y la del source va contra tierra. Si el source está a tierra, esta de acá queda cortocircuitada y desaparece. Pero al drain les queda una conectada. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Esta es la segunda. Fíjense que esta la conocen, no es nada nuevo. Es simplemente que les aparecen más tipos. Y queda una más, capítulo 3,
que es la de solapamiento. ¿Qué pasa? Cuando ustedes difunden, largan las impurezas, se les meten abajo del gate. Se meten un poco, ¿sí? Difunden para los costados. Entonces ahí, en ese pedacito que yo dibujé, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que tienen un poco de gate, el óxido, y acá el source, o el drain, ¿sí? Que debía terminar justo ahí, se les mete un poco por abajo. Entonces acá, lo que se termina formando en esta área es un capacitor lineal, que arriba tiene al gate y abajo tiene al source conectado. Y esto es un capacitor lineal, ¿sí? Porque tiene óxido en el medio. ¿Lo ven? Es un pedacito de capacitor que les queda ahí, ¿sí? Con el óxido en el medio. Esa se llama de solapamiento. ¿Por qué? Porque se les solapó, se les metió abajo el gate y el source, y el gate y el drain del otro lado, tuvieron un poco de solapamiento. La capacidad esa es la más fácil de calcular de todas. ¿Por qué? Porque tiene óxido en el medio. Lo único que tienen que saber es el área, y para eso ustedes necesitan saber cuál es el espesor este XD que se llama acá, que el source se les metió abajo del gate, ¿sí? Y eso se los da el fabricante. El fabricante le dice, mira, esto se te mete un XD de 0,1 micrones o 0,5 micrones, y con eso ustedes calculan la última capacidad, que es la que ponen entre gate y drain y entre gate y source, ¿sí? Les va a aparecer una CGS y una CGD ahí, ¿sí? Y esas son todas las componentes de capacidad que tiene el dispositivo.